Ya, ya estamos todos, entonces vamos a partir. Hasta aquí ayer lo revisamos o era lo que teníamos que hacer. Entonces, lo primero que ustedes deberían manejar es la transcripción o la conversión de un número decimal a binario. Eso es lo primero. ¿Ya? Entiendo que todos ya manejan esto, que nosotros en binario trabajamos con base 2, por eso es que dice 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, etc. Entonces, base 2 ya de binario, y estas van siendo elevadas entonces a cada una de las posiciones. ¿Ya? Partimos desde el 0 en adelante. Entonces 2 elevado a 0 me da 1, 2 elevado a 1 es igual 2, 2 elevado a 2 es igual 4, y así sucesivamente. 2 elevado a 7, por ejemplo, es igual 128. Entonces, para realizar la transcripción de un número decimal, lo que nosotros tenemos que hacer, en este caso coloqué el 200, ir colocando en cada una de las posiciones en binario 0 o 1. Cuando colocamos 0, por ejemplo, significa que no hay presencia de dato, y cuando coloco 1, sí hay presencia. Entonces, básicamente vamos como colocando 1 en las casillas que corresponden, o los números que nosotros queremos que se vayan asignando. Entonces, el 200, por ejemplo, tiene que ser 1, porque esta posición es igual a 128. Acá 1 de nuevo, porque esta posición es igual a 64. En este caso 0, porque esta posición, para que no tome el valor, si yo le coloco 1, toma el valor posicional en el que está. ¿Ya? Y ahí haría el 200. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer el 100, vamos a dejar todo esto en 0 para que... Si yo quiero hacer el 100, por ejemplo, si pincho la primera, va a valer 128, por lo tanto no me sirve. Paso al siguiente, tengo 64, más 32 me va a dar 96, y lo restante ya sería la posición del 4. Entonces, esto es igual entonces que 100. Entonces, 100 en decimal es lo mismo que 0.1100100 en binario. Ya, eso es lo primero. Entiendo que hasta ahí todos lo manejan. Por favor, ahí confírmenme que manejan esta parte de acá de la descripción o el cambio. Sí, ya, hasta ahí no hay drama entonces, porque esa es la primera parte que tenemos que realizar. ¿Ya? Ahora sí, ¿se escucha? ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Entonces, hasta aquí todos ya manejan esta parte de acá, entonces, de la transcripción de los datos. ¿Ya? Y vamos a seguir entonces con la siguiente parte. Ya ahí sí, no sé quién me llama tanto. A ver, vamos a revisar. Ya, continuamos. Y después, entonces, la siguiente parte a desarrollar, la primera parte entonces era la transformación o este cambio de una dirección IP a decimal. Entonces aquí lo primero, ustedes tendrían que haber cambiado el 178, el 254, 150 y 54 a binario, como está en la parte de acá arriba. Así que entiendo que todo eso ya lo realizaron, ¿cierto? ¿O no? Ya. La segunda parte, ya, y aquí tengo la tabla para poder ir explicando paso a paso cómo lo fui realizando, para que ustedes también lo puedan ver. Ya. No sé si se ve, ahí me confirman si se ve. Entiendo que sí, sí. Ya. Entonces, la primera parte es la máscara. La máscara es súper importante porque finalmente la máscara es la que nos va a definir
qué sección corresponde a la red, que en este caso la pinté de color azul para que sea más gráfica para ustedes, y la sección de host, que es todo lo que corresponde a la parte de acceso a la que nosotros vamos a implementar hacia los equipos finales. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos partes que son importantes dentro de nuestro ejercicio. Entonces la máscara en el primer ejercicio era una máscara 20, por lo tanto nosotros sabemos que para transcribir las máscaras desde su esquema decimal a su esquema binario, entonces tenemos que lo primero es colocar todos los unos de izquierda a derecha. Entonces 1, 2, 3, hasta aquí tenemos 8, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ya? Entonces, y obviamente cada uno de estos números va tomando una posición, por lo tanto, si yo sumo todo esto me da 255, si sumo todo eso me da 255. En este caso, si sumo solamente los que tienen el valor 1, me va a dar 240, que es la suma de todo eso. Ahí, 240. ¿Ya? Y acá también la dejé en esquema decimal punteado. Después tendríamos que realizar la transformación de la IP. Entonces aquí tengo el 178, su transformación en binario, el 254, transformación en binario, 150 y 54. Pero lo importante es que la máscara nos hace la división entonces de todo lo que corresponde a la parte decimal. De todo lo que corresponde, entonces la máscara nos hace la división de todo lo que corresponde a la sección de red y todo lo que corresponde a la sección de los hosts. ¿Ya? Entonces, para buscar la IP de red, la regla, se las dejé escrita aquí, que dice que para buscar la IP de red, todos los bits de la sección de host deben estar en 0. Y cuando hablamos de la sección de host, acuérdense que la máscara me divide hasta donde llegan los 1 corresponde a la sección de red y donde están los hosts corresponde a la sección de acceso. Entonces toda la parte de los ceros es lo que nosotros después vamos a transformar también en puros ceros para encontrar la IP de red. Y después traspaso todos estos espacios obviamente a decimal y me va a entregar la IP de red. Para la primera IP válida ya tenemos otra forma de realizarlo, que la regla dice que todos los bits de la sección de host deben estar en 0 a excepción del último. Entonces ese último es el que nosotros colocamos en 1 y obviamente de lo que antes era 144.0 ahora va solamente cambiar el último bit. Después tenemos la otra sección que es de la última IP válida. La última IP válida lo que me dice es que todos los bits de la sección de host deben estar en 1, o sea, como ustedes lo ven aquí, a excepción del último. Y el último lo volvemos a hacer. Y después nuevamente paso ahora, hago la transcripción de lo que es binario a decimal, que este en binario es igual a 159. Y la otra parte, que es donde están todos los 1, menos el último, es igual a lo que nosotros consideramos como 254. Y por último la IP de broadcast dice que todos los bits de la sección de host deben estar en 1, ¿ya? Entonces coloqué todos los bits de la sección de host en 1 y después hago la sumatoria de cada octeto. Entonces todo eso me da 159 y todo esto me da 255, que lo dejé acá. Profe, consulta. Entonces, como por regla tiene que estar todo así como, por ejemplo, donde tiene que quedar el último 1, tiene que ser, es una regla obligatoria que tiene que quedar así. Claro, sí, es la forma de realizar estas transcripciones de datos. Ah, ya, entonces lo único que va a cambiar son como los 3 números anteriores. Claro, en este caso, ¿por qué? Porque estamos dividiendo aquí. Ahora, si la máscara fuera menor, y es por eso que es la importancia de la máscara, finalmente la máscara es la que me va a decir cuál es la sección de red y cuál es la sección de host. Si tuviéramos una máscara 8, entonces esto nomás sería red y todo eso sería parte de los hosts. Entonces por eso la máscara es muy importante acá. Ya, ya. La otra y la última parte es la cantidad de hosts. ¿Cómo determino la cantidad de hosts? Solamente lo determino mediante la máscara.
¿ya? Entonces aquí coloqué 3 pasos principales y básicos para realizar esto. Lo primero es restar la máscara de red a 32. 32, ¿por qué? Porque cada IP versión 4 tiene 32 bits. Ya, igual se lo voy a dejar aquí. Entonces, IP versión 4 trabaja con 32 bits. Esa es la razón de por qué tiene que tener 32. Entonces, la máscara, en este caso 20, sería 32 menos 20, me va a dar 12. Después, utilizar el resultado de la resta, o sea, este 12, como exponente de base 2. Entonces tenemos base y tenemos exponente. Entonces 2 elevado a 12, 4096. ¿Qué hacemos con este resultado? Al resultado le restamos 2. ¿Por qué le restamos 2? Por la IP de red y la IP de broadcast, ya que esas 2 IP no se las podemos asignar a ningún dispositivo, solamente están como parte del contero. Entonces 4096 en este caso menos 2. Eso pasa con la máscara 20. Si por ejemplo fuera una máscara 24, obviamente sería 32 menos 24, me va a dar 8, 2 elevado a 8, y después ese número lo resto y esta sería la IP válida. En el caso de la máscara 20 son 4094. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien. Yo entiendo que con esto ya ustedes podrían desarrollar completamente, ya que aquí aparecen las leyendas de la parte de información que ustedes requieren para poder revisar el ejercicio. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien con eso? Sí, profe. Ya. Hasta ahí vamos súper bien entonces. Y aquí también pueden validar si el primer ejercicio ya les dio esto. Yo creo que con esto ya es un gran apoyo. La solución del ejercicio 2 también la tengo, ¿ya? Pero esa prefiero que la calculen ustedes mismos. Después vamos a hacer el VLCM, como decía la Connie, es la primera parte. Entonces vamos a ir a nuestra presentación, nuestra PPT, porque la PPT dice los pasos uno a uno que hay que realizar para hacer el VLCM. Entonces primero los vamos a leer, ¿ya? Y después de revisar esto vamos a hacer un pequeño ejemplo con el VLCM, ¿ya? Entonces el VLCM es una técnica que permite calcular las subredes a partir de una subred o IP mayor, permitiendo con esto ahorro y uso eficiente de las direcciones IP. Los pasos son: primero, ordenar de mayor a menor las subredes solicitadas según cantidad de hosts. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ordenar de mayor a menor. En el caso, vamos a colocar aquí el VLCM1, yo ya lo hice, ordené de mayor a menor, 65, 31, 25 y el 2. ¿Ya? Entonces, por favor, ustedes con sus cuadernos, necesito que lo vayan desarrollando para que vayamos avanzando. Tenemos todas estas subredes, entonces necesito que las ordenen de mayor a menor. Y me avisan cuando ya los tengan ordenados de mayor a menor para continuar. Entonces, de mayor a menor, 65, 31, 65, 25 y 2. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, sí, estamos listos. Entonces, las ordenaron de mayor a menor. Segundo paso, sigamos. Siguiente paso dice, paso 2, luego de determinar base 2, ¿cuántos bits se requieren para los hosts que solicita cada subred? ¿Ya se entiende eso? ¿O ahí ya empezamos con las dudas? Yo más o menos. Ya, entonces, determinamos en base 2. Por ejemplo, se supone que estos los tenemos que ordenar de mayor a menor. Ya, entonces yo sé que en realidad aquí es 65 y que acá son 31. 65 y después ordenamos y este es 31. ¿Sí? Ya. Entonces lo que nos queda ahora es determinar en base a 2. ¿Se acuerdan que teníamos una tablita? Esta tablita. Entonces me lo voy a llevar para allá. Para poder trabajar. Vamos a agrandar esto para que todos lo vean. Entonces, los tenía desordenados, los ordené en el paso 1 y ahora tenemos que determinar según
nuestra tabla, 2 elevado a qué número me da algo similar a 65. ¿Ya? Y aquí 2 elevado a 7, ¿o no? Claro, y lo otro que aquí estamos hablando de direcciones IP válidas, porque son hosts. Cuando hablamos de hosts son IPs válidas, ¿ya? Entonces, el número que nosotros determinemos tiene que ser expuesto o colocar elevado a algo para validar de que nos esté dando. So, por ejemplo, 2 elevado a 7 me da 128, ¿sí? 2 elevado a 7, ¿ya? Esto va a ser igual a 128 y después ustedes ya saben que a este 128 le resto 2 y me va a quedar igual a 126 IP válida. ¿Me sirve? Sí. Ya. Sí, profe. En el caso de 31, ¿cuál bit me serviría? 2 elevado a qué número? 2 elevado a 5. ¿Así? Ahí. No, ahí. No. Ya, por ejemplo, si lo hacemos con 2 elevado a 5, me da resultado 32. 32 menos 2 me da 30. ¿Me sirve? No, entonces tiene que ser 2 elevado a 6. Entonces, esto es importante que ustedes lo entiendan, que independiente que si 2 elevado a 5 me da 32, a esto tengo que restarle 2, porque estas son las IPs totales y aquí me está hablando de IPs válidas o de IPs de host. Entonces sería 2 elevado a 6, que da 64, 64 menos 2 me va a dar 62. Ya, 25. 25 sí me sirve en el 32, o sea en el 2 elevado a 5, ya que me daría 30 IP válida y con eso cubro lo que se requiere. 2 elevado a 5 entonces, que va a ser 32, y 32 menos eso me da 30. Y el 2 host, ¿con cuál ocupo 2 hosts? 2 elevado a ¿cuánto? 2 elevado a 3, ¿o no? A 2 elevado a 3 o a 2. A 2, a 2. ¿Sí? A 2. Ya, 2 elevado a 2 entonces me da 4. Y 4 menos 2 me da justito las 2 IP. Ya, entonces estas serían lo que nosotros necesitamos. Ya, en base a esto, estos números, el 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, ¿para qué me sirven? Porque este número que yo estoy acá elevando en este caso es el mismo que yo voy a ocupar para determinar la máscara. Recuerden que la máscara siempre es 32 bits menos este número de exponente en este caso, menos 7. ¿Se entiende? ¿De dónde saqué el 7? De la elevación la sacó. Exactamente, de este número que estoy elevando acá es donde saco el 7. Entonces, ese 7, por ejemplo, es este mismo 7 que después vamos a ocupar acá. ¿Ya? Entonces, 32 menos 7, 25. Entonces, eso significa que mi máscara ahora va a ser 25. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, luego determina en base 2 cuántos bits se requieren para los hosts solicitados. Luego se convierte el IP mayor a binario. Se recomienda solo convertir los octetos involucrados. Es importante considerar que el IP tendrá una porción de red y una porción de host. Esto lo hacemos con la máscara. Cuando se convierte a binario se usarán los bits calculados para la porción de host, ¿ya? Y es necesario ir cambiando el estado de los bits cuando pasa de una subred a otra. Cálculo, y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un IP que es 172.16, donde se requieren 3 subredes para esta cantidad de hosts. Entonces la primera, 300, veo número elevado a que me da, en este caso 2 elevado a 9, me da 512 menos 2, me da 510 IP. ¿Ya? Después pasamos 32 menos 9, que fue lo que hicimos nosotros. 32 menos 9, que es S9, da 23, por lo tanto máscara 23. 32 menos 7, 25, y máscara 25, y así sucesivamente. Y después aquí hace la parte final, que es esta que nos indica acá. Entonces lo mismo vamos a hacer nosotros en este ejemplo. 32 menos 7, 25 entonces, y 25 me da igual a
255, 255, 255, 128. ¿Está bien? Entonces en este caso ocuparía una máscara 25. ¿Todos entienden por qué da ese número? Y si no, este es el minuto. ¿Podría hacer otro ejemplo, profe? Sí, por ejemplo, ya, 32 menos 6, que es ese que viene de acá, por eso es 6. ¿Ya? 32 menos 6, ¿qué número da? 26. 26. 32 menos 6, 26. 26 y 26 en decimal punteado, ¿cuánto daría? ¿26 en esquema decimal punteado? ¿Cuánto da? Bien, Ángel. Ya, da 255 entonces. 255, 255, 192. Ya. ¿Por qué da eso? Su silencio me causó preocupación. ¿Ya? Y es porque, por ejemplo, si aquí nosotros colocáramos 26, significa que hay 26 unos de izquierda a derecha. Entonces sería 8, 16. Aquí en este caso hay 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y ahí nos da esa máscara, que es la que vemos aquí. ¿Ya? Después acá sería 32 menos 5, porque aquí estamos hablando de 2 elevado a 5. ¿Ya? 2 elevado a 5. ¿Cuánto da 2 elevado a 5? 32 menos 5. Sí, 32 menos 5. 27. Bien, 27. Ya. ¿Y la máscara de 27? Sería 255, 255, 255, 224. Bien. 224. ¿Por qué razón? Lo mismo que le expliqué acá. Entonces, si aquí era 20, ahora sería 27, entonces tendríamos 27.1. Entonces sería hasta ahí, 224. Y la máscara 30, que sería hasta ahí, me va a dar ese resultado. ¿Ya? Entonces aquí sería 30 es igual a 255, 255, 255, 252. Ya, hasta aquí creo que ya todos van bien, ¿sí? Entonces ahora tenemos que pasar la dirección IP a binario, pero lo que el ejemplo nos decía, luego convierte la IP mayor a binario. Se recomienda solo convertir los octetos involucrados. ¿Qué significa eso? Que en este caso no necesitamos convertir el 192 porque no lo vamos a tocar. La parte de host solamente va a tocar la última parte de la red. ¿Ya? Entonces a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 192 que se va a mantener igual. Después vamos a tener el 100 que se va a mantener igual, el 168 y después el 0. Ya. Aquí hice asignar un poco más rápido la red. Ya. ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya. Entonces, hice lo mismo. Máscara 65, entonces máscara 25. Pasé a binario. Esta parte no las quise pasar a binario. ¿Por qué? Porque no se van a mover. Pero sí pasé el último octeto a binario. Entonces, máscara 25 significa que aquí tengo 8, 16, 24 y con 1, 25. ¿Ya? En decimal punteado da 255, 55, 55, 128. ¿Ya? Aquí lo importante es encontrar la IP de red y el broadcast. Con esos dos ya puedo seguir adelante, pero aquí igual colocamos todos los demás según lo que habíamos explicado anteriormente. Entonces, la IP de red me dice la regla que todos los bits del lado de host tienen que estar en 0. Por lo tanto, la IP de red va a ser
192, 168, 100 y esta parte que es 0. Y primera IP válida me dice que están todos en 0 a excepción del último. Ya, entonces sería 192, 168, 100, 1. La última IP válida es todos los bits en 1 y el último en 0. Entonces daría 192, 168, 100, 126. ¿Por qué? Porque si paso todo esto a decimal me da 126. Y el broadcast que dice que todos tienen que estar en 1. Entonces da 192, 168, 100.127. Hasta ahí, ¿se entiende? Esta parte aquí ya es importante porque aquí ya vamos a pasar a la siguiente subred. Y estas tienen que ir seguidas unas de otras. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos bien? Sí, master. Todos bien, ya. Segurísimo. Para pasar a la siguiente subred, aquí ocurre algo. Todos los bits que antes estaban en ceros se vuelven, o sea, que estaban en 1, se convierten en 0. Ya, que es lo que vamos a ver aquí, miren. Todo esto antes estaba en 1 y ahora está en 0. ¿Ya? Y se cambia el bit o se pasa a 1 hacia la parte de las redes. ¿Por qué? Porque estamos avanzando una subred. Entonces, si se fijan aquí, la subred está en 0 y aquí está en 1. Entonces, esa parte también es importante. Aquí hemos cambiado esta subred y ahora es 1. ¿Se dan cuenta? Todas estas siguen en 0, que fue lo que hicimos. Traspasamos todo esto a 0 y avanzamos 1 hacia el ladito. ¿Ya? Y partimos entonces con 128. Lo otro que si ustedes se pueden dar cuenta es que le asignamos uno solamente. 192, 168, 100, 127. Obviamente la siguiente red va a partir con uno más. Por lo tanto, de 127, uno más, 128. Entonces aquí pueden ocupar o los bits o la lógica para saber cuánto es uno más en caso de que lleguen a ese punto. También aplicamos la máscara, que en el caso de 31, que es lo que se ve aquí, 2 elevado a 6, por lo tanto es máscara 26. ¿Ya? La máscara cambió, entonces la máscara ahora me dice que tiene estos 2 bits también son parte de la red. ¿Ya? Entonces, y aplicamos la misma regla. Para la IP de red, todo tiene que estar en 0. Para la primera IP válida, todo en 0 a excepción del último. Última IP válida, todo en 1 menos el último. Y el broadcast, la regla me dice que tienen que estar todos en 1. ¿Ya? Y después traspaso todo esto a decimal o a decimal. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O aquí ya quedó alguna duda? Ya, vamos bien. Seguimos entonces. ¿Qué nos decía la regla? Entonces que cuando pasábamos a la siguiente subred se le asigna 1. Por ejemplo, en este caso terminamos en 191. La siguiente red obviamente va a avanzar a 192. ¿Ya? Eso es por lógica. ¿Y cómo lo hacemos con bit? Todo lo que antes estaba en 1 de la zona de host lo pasamos a 0, que es lo que usted ve aquí. ¿Ya? Y adicionalmente, este que estaba en 0, o nosotros asignamos un bit a la zona de al lado. Entonces, si se dan cuenta, este está en 0 y aquí quedó en 1. ¿Ya? Profe, entonces se van corriendo los cuadros y se le va sumando a los que están anteriormente. Se le va sumando. Claro, hacia el lado izquierdo, hacia las subredes. Exacto. ¿Ya? Hasta ahí. Y de aquí lo mismo, pues. Empezamos con los bits. Ya, entonces para la IP de red todo tiene que estar en 0. Para la primera IP todo en 0 menos el último. Para la última IP válida todo en 1 menos el último. Y el broadcast todos en 1. Ya, y esta parte no se mueve, acuérdense que es parte de redes. Entonces da 192, 168, 100, 192 como red y como broadcast da 223. ¿Ya? ¿Ya? 223.
Y después pasamos a la siguiente red. Si aquí terminamos en 223, ¿cuál sería la siguiente? 224. Por lógica, 224, ¿cierto? Ya, pero igual vamos a aplicar nuestra regla, pues. La regla dice que todo lo que aquí estaba en 1 tiene que pasar a 0. Miren, ahí está. Y dice que se aplica un bit a la zona de su red. En este caso este está en 0 y acá está en 1. Y ahora si pasamos todo esto a decimal me va a dar 224. ¿Se dan cuenta que la lógica se mantiene dentro del mismo ejercicio? Y acá aplicamos lo mismo. La IP de red, los 2 bits de host tienen que estar en 0. La primera IP válida, todos en 0 menos el último. La última IP válida, todo en 1 menos el último. Y el broadcast, todo tiene que estar en 1. Ese sería el VLSM de este ejercicio. ¿Ya? Y creo que con esto he resuelto el primer ejercicio que les mandé. ¿Sí? Que era ese. Lo resolvimos paso a paso. Pero nos queda este siguiente ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora necesito a ustedes y que necesito que prendan sus cámaras. Yo lo voy a estar mirando de acá. Para que empecemos a trabajar en el siguiente ejercicio, ya que quiero que todos lo puedan desarrollar y de esta forma les puede ir bien también en la evaluación y aprendan a desarrollar, lo que es lo más importante. Ya, entonces vamos por acá. Ahí veo al bicho, veo a la paz y supongo que están todos con sus cuadernos. Entonces voy a presentar. ¿Estoy presentando o no? ¿Está presentando para todos? Sí, estoy presentando. Ya, entonces, en este caso ya están ordenadas las redes. ¿Ya? Estamos viendo ordenaditas, que es 3852, 2461, puros números chiquititos, ¿ya? Ahí no hay problema. Ya, ahí se ve. Entonces, ya, el bicho, la paz y la Connie están con cámara, así que vamos a partir con los que no tienen cámara. Así que, Javi, necesito que me diga cuántos 2 elevado a cuánto me da 3852. Felipe Moya, 2461. ¿Ya? Ilian Levio, 300. ¿Ya? Bastián, 88. Lianic está por ahí, el número 15. Y el 2 ya lo tenemos, pues lo copiamos de arriba, así que no tenemos que hacer mucho ahí con el 15. ¿Estamos? Elijan, pueden prender el, ¿cómo que se llama? El micrófono y lo vamos haciendo, o lo vamos viendo por los chats. Sí, 88 Bastián. ¿2 elevado a 11? No sé, pues. O a 12, Yo necesito certezas aquí. ¿Es 2 elevado a 11 o no estamos seguros? A ver. A ver. Es 2 elevado a 12. Ya, 2 elevado a 12, ¿por qué? 2 elevado a 12, ¿cuánto da? Da 4. Aló. Sí, te escucho. 4096. Ya, 4096. Entonces, ese es el que necesitamos, ¿sí o no? Porque el otro da 2000 y algo. Entonces quedamos cortos. Bien, bien, bien. Revisamos el tiro. Dame un segundito. Los demás están todos listos. Tenemos 1,
uno de los que necesitamos los demás. Ya. Ahí sí, ocupo el teléfono como cámara, entonces cuando me llamaron lo desconecté. Ya, vamos a ver los chats entonces. ¿Cómo vamos? El PC, como profe, no caché la pregunta. Ilian, necesito 2461 que haga esta parte de acá, que diga elevado a qué número, cuánto da, y finalmente la máscara que vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, ya. Estamos ordenaditos. Vamos a seguir esta parte de acá. Entonces partimos con el primero, que en este caso el Javi nos dijo que era 2 elevado a 12, 4096. 4096, Javi, menos 2. 4094. Ya. Entonces, 32 menos, ¿cuánto sería? 12. Menos 12, bien. ¿Y eso cuánto me da? 32 menos 12. 20. Ya, 20. Y ahí con esa máscara le daría 255, 255, 240. Ya, siguiente, 2461. Ya, señor Ilian, le toca. 2 elevado a cuánto nos sirve. ¿A quién le tocó 300? A Felipe Moya. Moya RR después. Que no, a mí me había tocado el de 2461. Ah, ya, entonces ese es 12 y Ilian había dicho 2 elevado a 9, ¿o no? ¿Están seguros? Ya, este da 4096, da lo mismo que arriba. Ya, ¿por qué no nos sirve 2 elevado a 11, chiquillos? Porque 2 elevado a 11 da 2048. Entonces 2048 no alcanzamos a dar la posición de la cantidad de hosts. Ya, 2 elevado a 9 da 512 y 2 elevado a 8 da 256, entonces 2 elevado a 9 está bien. Da 512 y 512 menos 2 da 510. ¿Sí? Ya, y esa parte de aquí, Ilian, la máscara, ¿qué máscara sería? ¿Cuál sería la otra máscara? ¿88? ¿Qué le tocó el 88? Al Bastián. Y es 2 elevado a 7, dijo. Ya, Bastián, también necesito la máscara. Ilian, también necesito la máscara. 128 menos 2 da 126. En el 15 2 elevado a 5 da 32, 32 menos 2 da 30.
Y en el caso del 2 vamos a copiar esto de acá. Ya, 2 elevado a 9 entonces 32 menos 9, 23. Y la máscara 23, ¿cuál sería la máscara 23? Ya, máscara de 23, miren, vamos a ir acá para que se acuerde cómo se hace acá. 23 entonces serían de izquierda a derecha, 23, 1. Aquí tenemos 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y todo lo demás 0. Por lo tanto nos da de máscara 255.255.254.0. Entonces 4.0. Ya. Todos ya tienen esto copiado, que con esta es la base de lo que vamos a desarrollar. Ah, me faltó el 88, no lo puse. Esto lo hago así, control C. Ese y este va ahí. Ya, ahí sí. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Seguimos? Ya. ¿Qué nos dice la regla ahora? Creo que ya tengo un poquito avanzado acá el ejercicio. Ya. 3852 dice que va a ocupar una máscara 20. ¿Sí? Entonces la máscara 20 la vamos a pasar a binario. En este caso, ¿por qué trabajé con los últimos dos octetos? Porque el último octeto justo lo tocamos a la mitad del octeto. Entonces necesitamos pasar todo eso a binario. Ya. Entonces 255, 255 y después hasta aquí ya diríamos 16 bits, 17, 18, 19, 20 bits. Entonces toda esta parte azul corresponde a la zona de red y toda la parte rojita viene a ser la parte de host. Y aplicamos los mismos principios que habíamos visto anteriormente. Para identificar cuál es la IP de red, tengo que pasar todo lo que está en la zona de host a 0 y después traspasar esto a esquema decimal punteado. ¿Ya? Y entonces 0,110,000 es igual a 96. 192.168.96.0. ¿Se entiende por qué me dio eso o no? Para explicarlo desde cero. Profe, yo me perdí de dónde sacó el 96. Ya, el 96 lo saco de aquí, mira. Esa zona. ¿Por qué? Porque estoy buscando la IP de... Mira, yo les di una IP. La IP de ustedes es 192.168.100.0, ¿cierto? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ya, vamos. Para hacer el 100, estos bits son los que yo ocupo. Ahí los voy a llevar para acá para trabajarlo. VLCM2. Aquí está. Ya. Por ejemplo, nosotros... Ahí tenemos el 100. Esto es 100 en binario. ¿Ya? La máscara, como lo vemos aquí, la máscara me va a correr de aquí para acá. Entonces todo esto es host. Todo esto que pinta ahora en amarillo es host, ¿cierto? Y de aquí para acá es red. ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? ¿Sí? Toda esta parte es red. Entonces la regla que me dice que para buscar la IP de red tengo que pasar todo lo que está en la sección de red a 0. Entonces esto que antes era un 1
se convierte en 0. ¿Ya? Y si usted se acuerda, este vale 128, pero obviamente no lo está valiendo. Ese sí, 64, ese 32. Y son los únicos que tengo habilitados. Si yo los sumo, me va a dar 96. De ahí nace este 96. Ah, ya. Ahí cacho. ¿Ya? Y obviamente estos de acá que están todos en 0, es 0. ¿Sí? Ya, de ahí sale el 96. Después, nosotros para buscar la siguiente subred tenemos que buscar el broadcast. El broadcast que me dice que todos tienen que estar en 1. ¿Ya? Entonces lo que aquí, por ejemplo, era esto, ahora se va a convertir en 1. Por lo tanto, este va a tomar 1, valor de 1, valor de 2, valor de 4 y valor de 8. Si yo sumo eso, da 111. Y de ahí nace este 111. ¿Ya? Que al final es la conversión de esta parte de aquí. Si ustedes se fijan, todo esto está igual, pero aquí estos están puro 1, entonces aquí los pasé a puros 1. ¿Ya? Y obviamente esto, si está todo en 1, me da 255. Y ahí tenemos la primera subred. Ahora vamos a pasar a la siguiente, a la segunda. La segunda subred, si aquí termina en 111.255, ¿cómo empieza la siguiente subred? 256. No, pues si la... ¿Ah? 112. Ya, 112. ¿Punto cuánto? Punto cero. Punto 0. ¿Ya? ¿Por qué razón pasa a 112? Mira, acuérdense que para pasar a la siguiente subred, todo esto que yo tenía en 1, lo tengo que convertir en 0, ¿cierto? Entonces le coloco 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, todo esto va a desaparecer. Pero me dice que tengo que avanzar un bit acá. Entonces, 1. Y este vendría a ser 16. Entonces, por eso se avanza en ese bit. Y el de acá obviamente queda en 255. Se mantiene igual. O sea, disculpe, quedan en 0, porque se pasa un bit. Entonces, la siguiente subred quedaría parte en 0. Mostrar. Ya, pasamos a la siguiente subred. Ahí está. Pasé la IP a la siguiente subred, miren, ahí está. 212.0, que fue lo que nosotros dijimos. Y aplicamos el mismo principio. Entonces ya traspasamos la dirección acá y lo primero que hacemos es la máscara. En este caso tenemos suerte porque la máscara se mantiene, sigue siendo máscara 20. Ya, porque acuérdense que la máscara finalmente es la que divide que todo esto es de red y todo esto es de host. Pasa lo mismo acá, todo esto es de red y todo esto es de host. Y aplicamos lo mismo principio, todos en 0 para encontrar la IP de red. Y para encontrar el broadcast, todo esto que estaba en 0 ahora se convierte en 1. Y paso esto entonces a esquema decimal punteado para ver cuánto vale. Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes lo puedan validar. Ya. En este caso, miren, tengo 1, o sea, tengo 0, tengo 1, 1, 1. Y si yo esto todo lo convierto a 1, va a tomar los valores que le corresponden, 4 y 8. Por lo tanto me da todo esto, toda esta suma me da 127. Y ahí nace este 127 que ustedes ven acá. Y si todo esto está en 1, esto vale 255. Ya, ahí tengo la segunda subred. Profe, ¿y el 128 no lo toma? ¿Cómo 128? ¿Qué le dio 127? Sí, porque mira, el primer bit está en 0. Ese Ah, está en 0, entonces por eso. Ya. Y si aquí terminamos 192, 168,
127.255. ¿Cómo empieza la siguiente? 128. Ya, 128.0. Punto 0. Vamos a validar que sea verdad. Profe, si no es verdad me mato. Ah, ya, muy bien. Ahí está. 128.0. Y lo mismo, aplicamos la máscara. Máscara, en este caso, como estamos hablando de 300 hosts, la máscara es 23. Entonces, aquí 255 y llega hasta ahí. Por lo tanto, aquí recién empieza a cortar la máscara. Y aplicamos nuevamente los mismos principios. Todos los bits en 0, está bien. Y todos los bits en 1 para encontrar el broadcast. ¿Ya? Ah, y lo otro importante, el 128. Miren, si se acuerdan, aquí estaba todo eso. Si yo paso un bit para acá, entonces tengo que cambiar este a 1 y este 0, 0, 0, que fue lo que pasó aquí, miren. Que es avanzar uno más. ¿Ya? Y ahí aplico el principio. Si este termina después en 129.255, paso al siguiente, que sería 130.0. Y así sigo aplicando esta regla. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se tiene que ir realizando? Encuentro que aquí igual queda bastante más cuadradito que como lo podríamos haber explicado en pizarra, así que es más fácil en ese aspecto. Profe, ¿Sí? las líneas que están separadas, o sea, de lo azul y lo rojo, ¿son la separación de las máscaras? Sí, pues porque mira, la máscara es 23, entonces la máscara llega hasta ahí puros 1. Entonces por eso que yo coloqué esa división. Ya, es solamente para dividir la porción de red de la porción de host. Pero, y esto es importante, el octeto sigue siendo completo de punto a punto. Ah, ¿Ya? ya, es que ahí esa línea me estaba... Claro, esta línea es solo imaginaria para saber qué es lo de host y qué es lo de redes. ¿Ya? ¿Continuamos? ¿Alguna duda? Consulta. Este es el minuto. Ahora es cuando ustedes tienen que preguntar. Siempre se va a ir corriendo el 1, profe. Sí, siempre se va moviendo. Pero y ahí de la máscara 20 a 23, ¿dónde se corrió el 1? Como de la máscara 20. Ya, pues mira. Mierda. Por ejemplo, aquí está todo esto en 0, o sea, en 1, ¿cierto? Y acá lo traspasamos a 0, que es esto que está viendo aquí. Lo voy a pintar así. Ya, en este caso se supone que nosotros teníamos que avanzar 1, ¿cierto? Pero aquí ya tenemos un 1. Aquí también, aquí también, aquí también. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tendríamos que avanzar el 1? En el primer espacio. Acá y todo esto 0, 0 y 0, ¿cierto? Mira. Ahí está hecho el cambio. Ya. ¿Por qué se hace así? Y esto tiene una respuesta súper lógica y facilita. Mira, tenemos 1, 1, 1, 1. O en binario, aquí como tenemos 1, 2, 3. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos encendido S, S y S, que fuera el caso que nos pasó aquí arriba, que teníamos justo 0, 1, 1 y 1, ¿cierto? Entonces teníamos esto. Si esto yo lo paso a binario, o sea decimal, sería 1 más 2 más 4, me da 7. Para avanzar al siguiente, ¿cuál es el siguiente después de 7? Ah,
el 8, ¿cierto? Y para habilitar el 8 entonces sería 1, 0, 0, 0. Que fue lo mismo que hicimos aquí. Entre ese y este. ¿Ya? Y creo que con eso estamos listos por hoy con la parte de VLCM. ¿Alguna otra duda, consulta?